Hola, ¿qué tal, amigas, mis amigos que ya van llegando? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este live, que es el de todos los lunes a las 5 de la tarde, con un poquito de anticipo de los noticiones. Y luego vamos a hablar en los próximos minutos con el doctor Javier Montano, el director de Montano Miranda Law. Bueno, la verdad que hoy día, noticioso, ¿no? Yo decía desde más temprano, le toca el lunes a la muñeca narradora de las ficciones del régimen dictatorial. Me refiero al fiscal Tarek William Saab. Hoy le ha echado guante, o por lo menos así lo ha pretendido y lo deja claro, a Carlos Ocariz, dirigente de Primero Justicia, a quien ha involucrado junto a Leopoldo López, junto a Julio Borges, con Tarek El Aissami y Samar López, en esto que ellos definitivamente están orientados a convertir en más que un problema de corrupción de la corrupta dictadura, un problema de acuerdo o, ¿cómo se llama?, asociación para desestabilizar a la democracia, según ellos, será la dictadura en tiempos, digamos, en términos reales, y presuntamente acabar con la vida de Nicolás Maduro. Y hay mucho más, porque recuerden que ha crecido el número de presos políticos, una vez que agarraron a 3 de los representantes políticos que tuvieron que ver o bien con el entusiasmo o bien con la organización de los eventos de María Corina Machado la semana pasada en el estado portuguesa. De esto y mucho más, hoy por cierto los voy a esperar de 7 a 9 de la noche en el programa La Entrevista en EBTV, el canal de la libertad. Pero hoy hay un temazo para desarrollar con nuestro querido amigo el doctor Javier Montano, director de Montano Miranda. Así que vamos a invitarlo de inmediato a la entrada live, pero ya vamos a hablar con él. A ver si ya llega. Si no llega, que él me diga, porque a veces no lo veo aquí y luego me dice que sí, no, pero yo te estoy viendo y resulta que ustedes lo están viendo perfectamente. Hoy vamos a hablar del tema de la residencia, cómo se puede perder con esto de los viajes, del tiempo de los viajes, de la permanencia fuera de los Estados Unidos y de otros asuntos alrededor de este tema interesantísimo, pues, para aquellos que hayan podido acceder a una residencia en los Estados Unidos y quienes estén por fuera del país, obviamente tomen nota, también van a tomar nota de todos los números telefónicos, etcétera, para que respondan por esa amistad, para que respondan por... Javier, ¿estás invitado? ¿Estás ahí? Javier, yo no oigo a Javier, no veo a Javier, que está invitado, ya lo voy a volver. Ah, no puede unirse, se dice. Vamos a volver a invitarlo entonces. Vamos a volverlo a invitar. A ver, vamos a volverlo a invitar. Aquí lo estoy invitando. De nuevo, yo no sé por qué a veces hay dificultades para que se una, pero ya debe estar por unirse Javier Montano. Entonces, los que están fuera del país, tomen nota de todos estos datos para que los recomienden a sus familiares, los llaman por teléfono y le dicen, hey, que busquen los live allá donde Miguel Contigo, las cuentas de Miguel Ángel Rodríguez, que allí están todos los datos de la oficina Montano Miranda Law. ¿Cómo estás, mi querido Javier? Estimadísimo, Bienvenido. estimadísimo, como siempre, un gran placer verte, de verdad, muchos abrazos y bueno, me siento como perdido, siento que no he hablado contigo en mucho tiempo, no sé por qué. No, oye, y es que tú sabes que todos los lunes, como estamos conversando, los lunes parece que son de entregas especiales del fiscal de la dictadura allá en Venezuela, y entonces Sí, están sumamente noticiosos y la gente está muy pendiente de lo que va a ocurrir, ¿no? sí, Hoy amenazaron a unos cuantos más vinculándolos con las conspiraciones de corrupción, los robos tremendos, mil millonarios de la gente de la dictadura allá en Venezuela. Pero bueno. bueno. Esto ha forzado mucho más y mucho más el éxodo, ¿no? Mucho más y mucho más. Pero Sí, bueno, y lamentablemente por razones así, ¿no? Y como siempre, tú sabes que yo tengo una afinidad muy fuerte con la comunidad venezolana dentro y fuera de Estados Unidos y a todos ellos les mando un gran abrazo y bueno, y mucha resiliencia, ¿no? sí, señor. Sí, señor. Tú utilizas esa palabra también, resiliencia. Resiliencia. Bueno, Bueno, estoy tratando de ser sofisticado como usted, pero bueno, no, sí, no, 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 mi- resiliencia de lo más sofisticado, por favor. Dios mío, Mira, dígame. Javier, bueno, el tema de la residencia, ¿cómo puede poner
en riesgo dependiendo del tiempo de permanencia fuera de los Estados Unidos. Sí. Y otros asuntos sumamente interesantes nos traen a conversación esta tarde, ¿no? En primer término, yo quisiera que la gente que está dentro de los Estados Unidos y quienes tengan, estando fuera de los Estados Unidos, familiares, amigos en Estados Unidos, valoraran de tu parte, que eres un experto en la materia, con más de 20 años de experiencia en el tema migratorio, ¿por qué es tan importante? No vamos a hablar de ciudadanía en este instante, vamos a hablar de residencia. ¿Por qué es tan importante emprender caminos que pudieran llevar a la residencia? Ese estatus de residencia, ¿por qué es tan importante? ¿Qué beneficios tiene, Javier? Bueno, de acuerdo a la ley, la residencia te da el privilegio de vivir en los Estados Unidos permanentemente. O sea, te da el privilegio de pasar todo el tiempo que tú quieras en Estados Unidos, trabajar en Estados Unidos, viajar fuera de los Estados Unidos, con las limitantes que vamos a hablar en un momento. Pero la ley lo maneja así como el privilegio de ser residente de los Estados Unidos. Es un privilegio porque prácticamente, salvo que te cometas un cargo de removability, o sea, de remoción, de deportación, pues puedes permanecer en los Estados Unidos. Y yo siempre he dicho que generalmente pues empezamos con una visa de no inmigrante o un TPS. Después saltamos a la residencia o green card, que también se le conoce de esa manera, que no es green, es rosada de hecho. Y después, bueno, ahora es un poco verde, pero generalmente yo lo veo más rosa que de otro color. Y después saltar a la ciudadanía. Pero ese salto a la ciudadanía, pues muchas veces el más codiciado. Y es muy interesante cómo la naturaleza humana funciona, porque inicialmente queremos llegar a Estados Unidos y después queremos un estatus y después queremos una residencia y después queremos una ciudadanía. O sea, esas situaciones que entre más comes, más te da hambre. Entonces, y cuando uno es ese ciudadano, muchas veces uno hasta tiene esa ansiedad de, bueno, ¿qué sigue, no? Bueno, y lo que sigue es portarse bien y ser un buen invitado de este país. Sí, la diferencia entre la ciudadanía y la residencia, digamos, podría comenzar a listarse con el tema de que el ciudadano tiene derecho a voto, ¿cierto? El residente no. Sí, bueno, tiene el derecho al voto y ahora sí prácticamente las leyes de remoción, o sea, de deportabilidad, no aplican. O sea, una persona que ya es ciudadano, salvo que haya obtenido su residencia de manera fraudulenta, no le pueden quitar la ciudadanía, no lo pueden desnaturalizar. Entonces, una vez que eres ciudadano y de hecho, independientemente de los privilegios que dé, el orgullo de ser aceptado por este país, que yo creo que eso es algo muy importante, pero prácticamente te permite a ti permanecer en Estados Unidos y tener esa garantía de que no te van a sacar, salvo, otra vez, que hayas obtenido tu residencia fraudulentamente, y por eso es tan importante hacer las cosas bien desde el principio. Por eso es tan importante no tener esa ansiedad después de obtener la ciudadanía de que, bueno, a lo mejor es que obtuve la residencia porque me casé fraudulentamente o porque sometí un documento que no era el adecuado. Acuérdate que el Departamento de Inmigración tiene una memoria infinita cuando se trata de fraude. No le importa cuánto, no escatima en gente, no escatima en capital. Si ellos tienen la noción de que una persona cometió fraude, no importa cuándo la persona se hizo residente o ciudadano o a quién pidió, van a ir tras ella. Entonces, por eso es tan importante hacer las cosas desde el principio adecuadamente. Y la ciudadanía no te concede una inmunidad para investigación ni para revocatoria si hay fraude de por medio de esa condición. Es lo que te estoy entendiendo. Correcto. ¿No? Si tú obtuviste tu residencia de manera fraudulenta, o muchas veces, fíjate que cómo trabaja esto, muchas veces por error. Muchas veces el Departamento de Inmigración, bueno, a final de cuentas es regido por humanos, muchas veces hacen decisiones por error. O sea, te dan una residencia cuando legalmente hablando no podían. ¿Y qué es lo que sucede? La persona aplica la ciudadanía y les dice no porque obtuviste la residencia por error. Bueno, tú puedes decir, bueno, un error tuyo porque me aceptaste la ciudadanía o porque a lo mejor me estabas diciendo ahora que debí haber sometido un perdón que no sometí, pero entonces es un error tuyo o del oficial que me revisó en aquel momento y la ciudadanía o la oficina exterior va a decir, a mí no me importa, o tuviste tu residencia por error, independientemente de quién haya sido el error.
entonces te vas a quedar en esa situación. O sea, hay gente que lamentablemente se queda como residente toda su vida porque no puede hacer ese paso a la ciudadanía por haberla obtenido inadecuadamente. Y no solamente por fraude. Muchas veces, y es un ejemplo muy claro, muchas veces cuando la persona obtiene una residencia, por ejemplo, por una categoría que no le correspondía. Te voy a poner un ejemplo. Un residente haciendo una solicitud por un hijo mayor de edad. Y resulta que antes de entrar a los Estados Unidos, ese hijo se casó. Entonces, ese hijo ya no, cuando entró a los Estados Unidos, en realidad ya no podía ser catalogado por la categoría que lo solicitaron. Entonces, entró después de haberse casado, se desclasifica esa categoría, entonces no, en realidad no calificaba esa ciudad, esa residencia por error, a lo mejor por confusión, a lo mejor porque no sabía, pero esa persona obtuvo su residencia de manera no adecuada y por eso es de que nunca se va a poder hacer ciudadano. Es muy interesante cómo trabaja esto y el Departamento de Inmigración, como te digo, dice por error. No estoy diciendo que sea tuyo o sea mío, pero es un error y a mí no me importa y no te vas a hacer ciudadano jamás. Imagínate. Bueno. Mira, aquí vamos al primer hueso duro de roer con todo esto, que la gente se enreda, pero hasta decir basta. De hecho, tengo algunos amigos a los que los acaba de solicitar su hijo que tiene ciudadanía estadounidense, les llegó ya la Green Card, son unos señores mayores que realmente no quieren vivir permanentemente en los Estados Unidos. Llevan apenas como mes y medio y ya están pensando irse. Así Y yo también, de manera, tú sabes, ahí arbitraria, les digo, epa, cuidado, recuerden que ahora son residentes en los Estados Unidos y deben residir por lo menos 6 meses en los Estados Unidos. Y yo no sé si les estoy diciendo las cosas bien o mal o incompletas o ahí chuputamente. Así que te pregunto eso como primer punto. Una vez que tengo la residencia, tengo que ser permanentemente residente, es decir, vivir permanentemente en los Estados Unidos. Sí, bueno, al menos debes tener la intención de permanecer, de utilizar a los Estados Unidos como tu residencia principal, o sea, como tu hogar, por así decirlo. Esa es la intención que debes de tener. Entonces, pero me voy a ir un poquito para atrás y a lo mejor un poco técnico, pero para explicar cómo funciona esto. Prácticamente, cuando un residente sale fuera de los Estados Unidos y reentra a los Estados Unidos, por regla general, no está pidiendo ser readmitido a los Estados Unidos, no está pidiendo una admisión. Está diciendo, salí un momento, reentré, entonces yo no me evalúes prácticamente. Está Pero regresando a casa. está regresando a casa, correcto. Pero existen excepciones cuando el oficial de la entrada, el CBP, considera que tú estás pidiendo una readmisión a los Estados Unidos. Estás lo que en inglés se llama seeking admission, buscando una admisión. Y uno de esos puntos es, por ejemplo, cuando una persona comete un delito, cuando tú sales y reentras, estás pidiendo una admisión. Pero otro, que es el más sonado, es cuando la persona pasa más de 180 días fuera de los Estados Unidos. Cuando tú pasas fuera de ese tiempo y estás reentrando como residente, entonces ahora la regla general no es la que te aplica. Ahora estás pidiendo una admisión. Eso significa que el oficial te va a revisar y va a querer saber por qué pasaste tanto tiempo fuera. Eso es lo primero. Estás pidiendo una readmisión a los Estados Unidos. Ahora tú dijeras, ¿cuánto tiempo es lo que se requiere para esto? La ley y específicamente te menciona 180 días, o sea, 6 meses. Entonces, lo primero que tenemos que saber es no debemos de pasar más de 180 días en un solo viaje fuera de los Estados Unidos. Eso es lo primero. Independientemente de que estemos hablando de la ciudadanía, que eso tiene connotaciones también con la ciudadanía, pero solamente para no meternos en un problema, no podemos pasar más de 180 días por los Estados Unidos. Pero perdón. Dígame. Acabas de decir, como regla general, regla de oro, y ya te voy a preguntar lo del delito porque no me quedó claro, ¿no? Ok. Pero vamos a este que quizás es la más común de las dudas. Sí. ¿Cuánto tiempo puedes estar por fuera? Dijiste, no puedes pasar más de 180 días fuera de Estados Unidos en un solo Correcto. viaje. ¿Eso qué quiere decir en un solo viaje? Si estoy más de 180 días al año en varios viajes, ¿no hay problema? Eso va a activar una alarma en la persona que te está revisando, donde el oficial seguramente va a sospechar
que tú estás viviendo fuera de los Estados Unidos. En pocas palabras, si tú estás pasando 3 meses en Estados Unidos y te vas 15 días, te vas 15 días a los Estados Unidos y pasas 3 meses en México, 15 días en Estados Unidos, 3 meses en Europa, 3 meses, y cuando estás así, eventualmente el Departamento de Inmigración te va a decir, a ver, tú estás vacacionando en Estados Unidos, no estás viviendo en Estados Unidos como residente, entonces pueden hacer pueden tomar varias medidas, pero eso va a levantar sospecha de que tú no tienes la intención de tener a los Estados Unidos como tu residencia principal, por lo que ellos también pueden hacer acción, pueden tomar esto como un abandono de residencia, o sea, como que tú vives fuera de los Estados Unidos. Sobre todo cuando tú no dejas vínculos en los Estados Unidos que te aten al país. Por ejemplo, si tú no pagas impuestos en los Estados Unidos, pero los pagas en Colombia, eso es un problema. Si tú no tienes familiares en Estados Unidos, pero los tienes en México, eso es un problema. Si estás viviendo a los Estados Unidos nada más cada 5 meses, nada más para no cortar el tiempo de los 6 meses, también es un problema. Eventualmente el CBP va a ver el historial de los viajes que tienes dentro y fuera de Estados Unidos, va a hacer una evaluación y va a decir, tú no vives aquí. Y las medidas que ellos pueden hacer son varias, ¿no? Si quieres las vamos desarrollando, pero voy a volver un poquito a la pregunta inicial de una persona que tiene un crimen, comentaste, ¿no? Un delito. Un delito. ¿Dónde? Bueno, ¿Cometido dónde? bueno, Afuera. donde sea. Esto es lo que sucede. Cuando una persona, un residente, está reentrando a los Estados Unidos, debe de demostrar, fuera de una duda razonable, que ese es el estándar, que la persona no es inadmisible. O sea, que la persona puede ser admitida a los Estados Unidos. Existen varios elementos que te hacen inadmisible a los Estados Unidos. Uno de ellos es cuando tú cometes un cierto tipo de ofensas. No todas las ofensas te hacen inadmisibles, pero las ofensas que generalmente te hacen inadmisibles se consideran, y ya los hemos platicado, los crímenes de turpitud moral. De turpitud, ¿no? Esa palabra que hizo Kaboom, ¿no? La turpitud moral. La turpitud moral. Una persona que tiene una residencia y abusos sexuales, drogas y cosas por el estilo. Robos, bueno, cierto tipo de robos en algunas jurisdicciones, cosas, realmente, cosas y como se menciona, cosas con intención diabólica, así es el término, ¿no? Imagínate. Pero una persona que tiene un crimen de turpitud moral, que es residente y sale fuera de los Estados Unidos y trata de reentrar con esa inadmisibilidad, está pidiendo una admisión, está seeking admission, como una persona que pasa 280 días fuera de los Estados Unidos. Al ser revisada por el CBP y cuando vea que esa persona tiene este crimen de turpitud moral, de hecho la persona puede ser detenida sin derecho a fianza. Por eso es tan importante que una persona que tiene récord criminal nuevo o viejo, que no es ciudadano, debe de consultar con un abogado de inmigración para ver si eso pudiera activar una detención a la hora de reentrar a los Estados Unidos. Porque cuando tú reentras, eres considerado arriving alien y un arriving alien no puede ser sujeto a fianza. Entonces, pero eso es una de las inadmisibilidades. ¿Por qué? Porque es la carga de la prueba del residente demostrar que no es inadmisible. Pero volviendo un poquito a nuestro tema, tú cuando estás reentrando a los Estados Unidos y tienes más de 180 días fuera de los Estados Unidos, el oficial de entrada va a decir, estás pidiéndome admisión y puede hacer varias cosas. Que si quieres las desarrollamos ahorita o... Dale, ahorita. Digamos, estas son las cosas que pueden producirse en el mismo aeropuerto para el momento en que voy entrando. ¿Ah? Correcto. Entras a los Estados Unidos y tienes más de 180 días fuera de Estados Unidos, el oficial consular, el oficial de entrada va a considerar que estás pidiendo una admisión y lo que puede hacer es, bueno, te puede llamar la atención, te va a preguntar, claro, ¿no? ¿Por qué pasaste tanto tiempo fuera? Te puede llamar la atención o te puede mandar a una oficina que se llama Deferred Inspection, que es como una básicamente entras a los Estados Unidos y te dicen, no te puedo admitir legalmente todavía, pero te voy a dar una cita en otra oficina donde vamos a platicar ahora sí con más tiempo para... El cuartito, pero ese cuartito te lo dan, es para otro día. Generalmente no es ese mismo día. Ah, ok. O sea, obviamente cuando entras te pueden pasar al cuartito o te pueden decir, ¿sabes qué? No puedo tomar esa determinación en este momento.
te voy a una cita en otra oficina que se llama Deferred Inspection, y en esa oficina me puedes llevar pruebas para ver si realmente tú tenías la intención de vivir fuera o dentro de los Estados Unidos. Ok. Y la otra también, que es muy común, cuando una persona renta en los Estados Unidos, pueden sugerirle, sugerirle, estoy sonando muy diplomático, ¿no? Aconsejarle que renuncie a su residencia. O sea, cuando una persona renta en los Estados Unidos después de mucho tiempo, el oficial del CBP le puede decir renuncia a tu residencia, y es una forma que es la 407, y básicamente te dicen renuncia a tu residencia, puedes entrar por el momento con un parol, pero después tienes que sacar una visa de turista en tu país. Esa es otra posibilidad. La otra es de que te manden a la Corte de Inmigración. O sea, una persona, un oficial que determinó que definitivamente pasaste mucho tiempo fuera y no puedes demostrar que era una con razones, no lo puedes persuadir que fueron razones importantes, te manda a la Corte de Inmigración y el juez va a determinar si realmente abandonaste la residencia o no. Pero ¿cuál es el punto clave aquí? Es la intención de abandonar o no la residencia. ¿Y cómo se demuestra eso? Bueno, la intención es si tú, volvemos a lo mismo, si tú dejaste de pagar impuestos en los Estados Unidos, si tú a lo mejor no tienes casa en los Estados Unidos, pero tienes tu casa fuera del país. Y este tipo de elementos son los que son considerados por los jueces y también por CBP para demostrar tu intención de vivir fuera dentro de los Estados Unidos. Algo que también es algo de considerar es que cuando tú estuviste fuera del país por una razón que terminó y que ya estás reentrando a los Estados Unidos después de que terminó esa razón de un tiempo razonable, eso es un punto a tu favor. En pocas palabras, digamos que tú fuiste a cuidar a tu mamá y tu mamá tuvo un problema médico y tú estuviste con ella y lamentablemente tu mamá falleció. Bueno, si tú reentras a los Estados Unidos en un tiempo razonable después de eso, es muy probable que no tengas al menos tanto problema para reentrar porque estás dando una razón por la que fuiste y que eso finiquitó y ahora estás reentrando en ese tiempo. Óyeme, Javier, de cualquier manera lo recomendable es incluso traer la mayor comprobación posible hasta para presentar en la misma casilla de migración en el aeropuerto, si fuese el caso, ¿no? Totalmente, porque de eso puede terminar si te mandan al cuartito, si te mandan a Deferred Inspection o si te mandan a CBP. Ahora, cuando el tiempo es más de un año, estás en un problema. Generalmente cuando pasas más de un año sin rentar a los Estados Unidos, porque es casi seguro que o te van a tratar de que renuncies a tu residencia o seguramente te van a mandar a la Corte de Inmigración. O sea, generalmente después de 6 meses, tú puedes alegar con razones pues elocuentes, espero, y probables también, que la razón terminó y que estás volviendo. Pero después de un año es prácticamente ya es una presunción de abandono de residencia. Entonces es muy probable que acabes en la Corte de Inmigración. Y en la Corte de Inmigración el juez va a poner una balanza, todo lo que tienes fuera de Estados Unidos, todo lo que tienes dentro de Estados Unidos, y va a determinar si te quedas con tu residencia o la abandonaste. Es decir, que el juez diría, bueno, este ha vivido 8 años continuos y salió y estuvo tanto tiempo y me dice que fue por tal cual cosa y fue la primera, ahí tendría yo más probabilidades de que el juez pudiera decidir a mi favor a que si estoy en esa salidera y entradera, esa cometedera de faltas, por decir, y la última me pasé un año de paso por fuera, más de un año, sí. Estoy frito. Y aparte hay maneras de evitar esa presunción, o sea, hay un documento que se llama el Reentry Permit, el permiso de reentrada. El permiso de reentrada es un documento que uno solicita de preferencia antes de salir, antes de cuando tú piensas que vas a pasar mucho tiempo fuera de Estados Unidos, sometes este Reentry Permit para demostrarle al Departamento de Inmigración que antes de hacer ese viaje, tú tenías la intención de volver. Entonces, uno hace esa solicitud que se tarda actualmente muchísimo en llegar, muchísimo, más de un año, estoy hablando es un documento que se tarda muchísimo, pero aún así, al tú someterlo, tú le estás siendo proactivo, le estás diciendo al Departamento de Inmigración, mira, yo pensaba viajar, pero como pensaba volver, hice esto, que demuestra que no tiene la intención de abandonarlo. Ahora, el Reentry Permit no es una prueba absoluta,
Mucha gente dice, someto el Reentry Permit y ya no tengo que pagar impuestos en Estados Unidos, no tengo que mantener una residencia, con el Reentry Permit es suficiente. Eso no es cierto. El Reentry Permit es una prueba más que el que CBP y un juez va a considerar para determinar si abandonaste tu residencia o no. Pero, a ver, cuando yo pido este permiso de reentrada a los Estados Unidos Sí. con anterioridad a mi viaje, tengo que decirle a las autoridades que lo estoy solicitando porque probablemente voy a pasar fuera de los Estados Unidos más de 6 meses. Más de un año. Generalmente se recomienda, sí. Ok, las instrucciones. pero les voy avisando. Mira, tengo esta situación de salud, tengo esta situación de X, Y. Sí. ¿Cuáles son, digamos, cuáles son las circunstancias, más allá de la salud, del ejemplo que colocaste, ir a cuidar a un familiar? Me imagino que si yo salí, Dios me guarde y Dios te guarde a ti, que ya tú eres ciudadano. Pero alguien que tenga que salir, ¿no? Y si le da una enfermedad, suponte, le da una CB y quedó hospitalizado por allá un pocotón de tiempo y tal, ¿no? Eso no lo podía controlar. avisar, no lo podía prever, ¿no? Correcto. Pero ¿cuáles de los eventos previsibles son los que más, digamos, califican para obtener ese permiso de reentrada? Proyectos laborales. Por ejemplo, una persona que está en Estados Unidos como residente y le dio una asignación en España, le dio una asignación en México. Es un proyecto que uno sabe que va a demorar 3 años. O sea, que la persona va a estar trabajando literalmente fuera de Estados Unidos por 3 años. ¿Qué se hace en ese momento? Se somete a un Reentry Permit y también se le aconseja que la persona mantenga esos vínculos en Estados Unidos. O sea, que trate de venir lo más seguido. Si no puede, pues no, pero que trate de venir, que mantenga una residencia en Estados Unidos, que mantenga correspondencia, cuentas de banco, teléfono y lo más importante, los impuestos. Los impuestos. Si no pagas impuestos en Estados Unidos, al menos declaras impuestos en los Estados Unidos, eso es una señal muy fuerte de que abandonaste tu residencia. Deja tú que abandonaste tu residencia, que no tenías la intención de volver. Que eso es lo clave, la intención que tiene la persona al entrar a los Estados Unidos. Sobre este tema, ¿qué importancia tiene la forma I-193 y qué es la forma I-193? La I-193 es una forma que uno somete al entrar a los Estados Unidos cuando por alguna razón no, por ejemplo, tu tarjeta de residencia está expirada o se perdió, o sea, o por alguna razón no puedes presentar los documentos requeridos para entrar a los Estados Unidos y estás en el punto de entrada, y pasa mucho a la gente que se le pierde el pasaporte, la tarjeta de residencia en el mismo avión. No tienes una idea de lo común que es eso. Que pone el pasaporte en el asiento, en el compartimento del asiento y se van y ya después para cuando se dan cuenta el avión ya está en Burma. Entonces, ese tipo de cosas es donde uno puede utilizar el 193 y eso es cuando generalmente entras a los Estados Unidos, como te digo, sin los documentos adecuados. Ahora, puedes hacer eso o también muchas veces en la misma entrada te dan la opción de pagar una reposición de la tarjeta. O sea, en el lugar de pedir este perdón, porque en realidad es un perdón, lo que estás diciendo, estás haciendo una reposición de la tarjeta, que es la forma I-90, y con la forma I-90 pues ya te llega tu residencia. Es más fácil, ¿no? Es un poquito más caro, pero es más fácil. Porque siempre por sistema, el oficial de migración tiene como saber cuál es tu estatus, ¿cierto? Sí, claro. Claro, no sabe hasta tu tipo de sangre, o sea, sí, a no ser que te cayó el sistema. No, usted me está metiendo coba. Yo creo que después de cierto tiempo para acá, después de que ya te toman los biométricos y no sé qué más, esta gente sabe tu árbol genealógico, tipo de sangre, signo del horóscopo. Esta gente, la verdad es de que cada vez me sorprende más con los niveles de cruce de inteligencia que tienen. Y hago este comentario porque esto es muy curioso. Mucha gente que es residente y que nunca se hizo ciudadana y que tiene un delito, digamos, desde los 90, de hecho, que eso ocurrió recientemente en mi oficina. Una persona que tiene un arresto de los 90 y la persona ha viajado toda su vida sin problema como residente, y en un viaje que tuvo no recuerdo si era Cancún o de Punta Cana, salió ese viaje. ¿Y qué pasa? Ese viaje lo hace inadmisible
¿Y qué pasa? Lo querían detener. Entonces, por eso digo, no porque el Departamento de Inmigración no haya descubierto o no haya salido a colación, a flote, un delito que tuviste hace muchos años, no significa que no vaya a suceder ahora. O sea, la verdad, el cruce de información que hay es impactante. Y eso es muy importante porque a este señor, gracias a Dios, lo dejaron ir por una condición médica, pero técnicamente hablando, lo pudieron haber detenido y otra vez sin derecho a fianza. ¿Qué significa esto? Que la persona va a estar detenida en un centro de detención al menos 2 meses, al menos. Entonces, imagínate, tú vienes llegando de tus vacaciones de Cancún, de Punta Cana, y bueno, y las acabas no sé, el country club de ICE, ¿no? Del Departamento de Inmigración, ¿no? Sí, sí, sí. Que me dicen que no es muy agradable, No, dicho no, sea. no, dicen que las canchas de tenis ahí no están aptas, ¿no? Sí, No están bien, no están sí. bien. Mira, y finalmente, ¿cómo afecta esto a la ciudadanía? Bueno, directamente, porque recordemos que para hacerte ciudadano, bueno, uno de los requisitos que mencionamos es haber recibido tu residencia legalmente. Pero aparte de eso, tú debes de cumplir con dos tipos de presencia. Antes de aplicar, el Departamento de Inmigración va a ver tus últimos 5 años si obtuviste tu residencia por empleo, pero, y 3 años si obtuviste tu residencia por matrimonio con un ciudadano americano. O sea, son 3 años que el Departamento de Inmigración revisa para atrás antes de la aplicación, si te casaste con un ciudadano, o 5 años todos los demás. Pero si tú dentro de esos 5 años anteriores a aplicar pasaste más tiempo fuera de los Estados Unidos, entonces tú rompiste la presencia física. La presencia física te dice que tú debiste haber pasado 2.5 años contando todos tus viajes dentro de los Estados Unidos, al menos. O sea, debes de haber pasado al menos 2.5 años físicamente dentro de los Estados Unidos. Ese Continuo. no, esa es la otra presencia. Ah, ok. Tienes que cumplir con dos presencias, presencia física y presencia continua. La presencia física te dice tienes que estar al menos la mitad del tiempo dentro de los Estados Unidos, ya sea de los 5 años o de los 3 años, depende de cómo te hayas hecho residente. La presencia continua te dice que si tú pasaste más de 180 días fuera de Estados Unidos, tú rompiste tu presencia continua, pero tienes la oportunidad de alegar o presentar argumentos de que no la rompiste. En pocas palabras, si tú estuviste entre 6 meses y un año, se presume que rompiste tu presencia continua, pero se puede debatir. En pocas palabras, si dices, bueno, sí estuve 6 meses, pero estuve cuidando a mi papá en Cuba, o salí por algo, o sea, algo que yo puedo demostrar que tiene la intención de volver a los Estados Unidos. O sea, se llama un rebuttable presumption, una presunción que se puede debatir. Después de un año, se rompió la presencia continua. Si tú pasas más de un año por los Estados Unidos, se rompió esa presencia y tienes que esperar 4 años, un día, después de reentrar a los Estados Unidos después de ese año. Entonces, es muy importante que las personas que van a aplicar la ciudadanía tengan en cuenta que pasar más de 180 días por los Estados Unidos no solamente puede poner un problema a la hora de reentrar a los Estados Unidos, sino también a la hora de aplicar a la ciudadanía. Y no solo eso, yo nunca lo he visto, pero en teoría el Departamento de Inmigración, cuando está revisando la aplicación de ciudadanía y ve que tú tienes viajes de más de un año y ve que hay una constante salida y ve que estás pasando mucho tiempo fuera de Estados Unidos, al aplicar la ciudadanía, ellos pueden ponerte en deportación. O sea, tú estás aplicando estás aplicando la ciudadanía, y si ellos ven o hay una presunción de que tú abandonaste tu residencia porque has pasado demasiado tiempo fuera, en el lugar de que te citen a tu juramentación, te citan a ver un juez de inmigración donde tienes que explicar por qué pasaste tanto tiempo fuera de los Estados Unidos. Por eso es que es sumamente importante que personas que están en esta situación consulten con un abogado de inmigración. Porque Eso te iba a decir.
al final del día siempre es importante, tanto para el trámite de residencia como para el trámite de ciudadanía, como para las eventualidades de unos viajes por considerable tiempo, como para conocer con, digamos, con información sólida qué debe ocurrir en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad, es decir, motivos de viaje, etcétera, etcétera, para no afectar el estatus migratorio. Sí. Siempre se consulte con un especialista, un abogado, ¿no? Sí, y mira, y muchas veces son consultas que nos toman a nosotros pues muy poco tiempo, pero eso es lo que hace la diferencia en que si te van a poner en deportación o no. En pocas palabras, hay gente que no puede viajar por el temor de que lo detengan y lo pongan en deportación, pero esa misma gente puede aplicar a la ciudadanía. En pocas palabras, hay gente que que corre peligro solamente si viaja por el mismo delito, por el mismo crimen de turpitud moral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tienes un crimen de turpitud moral, que como me habían mencionado, crimen de turpitud moral pueden ser muchas cosas y requiere un análisis profundo del tipo de ofensa. Pero imagínate una persona que venga conmigo y yo le diga, mira, no puedes salir, pero puedes aplicar la ciudadanía. Cuando te hagas ciudadano, puedes salir. Pero imagínate, esa diferencia es abismal, porque esa persona, si sale, lo van a detener, lo van a poner en corte de inmigración, va a estar no tiene derecho a fianza, tiene que pedir un perdón migratorio estando dentro de detención, o sea, les cambia la vida. Entonces, por eso es tan importante ser proactivos, no subestimar el tema migratorio y consultar con un abogado de inmigración, el que sea, pero que sea un abogado de inmigración que sepa que esto tiene consecuencias y que también y que esté consciente, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que no me van a poner en deportación porque a mi sobrino y a mi primo, no es así. Cada caso es un universo. ¿Qué te cuesta consultar con un abogado de inmigración? Igual en la consulta, pues sí, pero eso es la diferencia entre estar detenido en el centro de detención de Chrome que por 3 meses a hacerte ciudadano. Claro, claro. Claro. Bueno, Javier, siempre un gusto conversar contigo. Por cierto, a más tardar la próxima semana te toca nuevamente cita conmigo en EBTV, el canal de la libertad, para que vamos a cuadrar eso con Mandy, Olguita y todo tu gran equipo ahí en Montano Miranda Law. Me los saludas a todos, por favor, un gran abrazo para ti. De hecho, personalmente me pidió Olguita que te mandara muchos saludos. Así que muchas gracias, de veras, como siempre, te mando un gran abrazo y nos vemos pronto. Dale, vamos a cuadrar entonces, amigas y amigos, esa visita, otra vez una entrevista para tratar temas sumamente interesantes en el programa La Entrevista en EBTV, el canal de la libertad, con Javier Montano, director de Montano Miranda Law. Recuerden que cuando terminemos este live, apenas en unos minutos más, vamos a subir el contenido tanto a las cuentas de Montano Miranda Law como a mis propias cuentas de Miguel Contigo, y ahí van a estar los números telefónicos directos al WhatsApp para que el equipo de Montano Miranda escuchen sus preocupaciones, respondan sus preguntas y hagan las consultas pertinentes a Javier, de quien nos despedimos siempre con el mismo cariño y la gratitud. Un gran abrazo. Siempre, un gran abrazo y muchos saludos. Nos vemos pronto. Un gran abrazo. Saludos a todos.